En la gran sala de subastas reinaba un ambiente de interés contenido cuando el haz de luz se centró en un caballo que yacía inmóvil en medio del anillo. El pelaje castaño del semental estaba repleto de cicatrices que narraban privaciones y abandono. El subastador, desesperado, intentaba despertar la atención del público. ¿Quién puja? ¿Alguien ofrece una cantidad? Pero en lugar de ofertas se oían risas y comentarios burlones. Este caballo no vale ni un céntimo, murmuró uno. Parece como si hubiera renunciado a la vida, añadió una mujer. El semental parecía ajeno a las voces. Su mirada estaba vacía. Nadie en aquella brillante sala lo consideraba valioso. Entonces se oyó el raspar de una silla contra el suelo. Todos guardaron silencio y giraron la cabeza. Se levantó un joven que desentonaba entre los acaudalados postores. Su voz, serena pero firme, rompió el murmullo. Me lo quedo yo. Las miradas incrédulas lo fulminaron. ¿De verdad lo dices? Preguntó alguien con sarcasmo. Pero el muchacho ignoró las dudas y avanzó decidido hacia el subastador. Tras hacer el pago, se acercó al caballo. Se acuclilló y lo miró a los ojos. El animal dio un ligero respingo, pero no apartó la mirada. El joven se inclinó y susurró unas palabras tan suaves que solo el caballo pudo oírlas. Para asombro de todos, las orejas del semental se alzaron y por primera vez levantó despacio la cabeza. Los días siguientes resultaron sorprendentes. La noticia se propagó con rapidez. Aquel caballo al que todos habían dado por perdido se hallaba ahora bajo el cuidado de un joven tenaz y comenzaba a recuperarse. Sus andares se hicieron más firmes, su mirada más despierta. El muchacho, llamado Ethan, había bautizado al caballo como Fénix, inspirado por la idea de que resurgiría de las cenizas de su tormento. Sin embargo, Ethan era consciente de que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Fénix se mostraba receloso. Permanecía inmóvil en un rincón de su nuevo establo. Ethan se limitaba a sentarse cerca, leyendo en voz baja o simplemente guardando silencio. No forzaba el contacto. La confianza debía crecer. Una tarde tranquila, Fénix avanzó con timidez un paso hacia él, y Ethan apenas se atrevió a respirar. Fue un pequeño gesto, pero sumamente trascendental. Sin embargo, el pasado del semental pesaba gravemente sobre él. A la mañana siguiente, al intentar Ethan llevarlo al prado, Fénix se encabritó de forma aterrada. Ethan soltó la cuerda de inmediato y le habló con voz suave para calmarlo. Se hizo evidente que Fénix arrastraba cicatrices, no solo físicas, sino también en lo más hondo de su ser. Con cada semana, Ethan conocía mejor el pasado de Fénix. El caballo se encogía ante voces elevadas. Cualquier movimiento brusco lo paralizaba. Era evidente que en otro tiempo había sufrido crueldad, grabada a fuego en su interior. Pero Ethan, lejos de abandonarlo, se propuso sustituir cada recuerdo doloroso por uno bueno. Una noche, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, Ethan se atrevió a probar algo nuevo. Tomó un cepillo y se acercó con lentitud a Fénix. Al sentir el primer contacto, el caballo se tensó. Sin embargo, la suavidad de los movimientos de Ethan lo tranquilizó. Al cabo de un rato, Fénix bajó la cabeza y suspiró quedamente. Un instante incipiente de confianza. Ethan no sabía que, en la ciudad, ya se hablaba de esa historia. Quienes en su día se burlaron empezaban a sentir curiosidad. Algunos seguían escépticos, otros deseaban ver hasta dónde llegaría. A Ethan, sin embargo, no le importaban sus opiniones, solo quería algo: brindar a Fénix la oportunidad que nunca antes tuvo. Los días pasaron y Ethan se habituó a la rutina con Fénix. Se levantaba muy temprano para cuidar de él. Con el tiempo, el caballo lo reconocía y daba un suave resoplido al verlo, en un gesto que indicaba que poco a poco la confianza florecía. Pero era un lazo frágil, susceptible de romperse con cualquier sobresalto. Un día, mientras Ethan guiaba con cuidado a Fénix hacia el sol, un estrépito inesperado hizo que el caballo se encabritara, presa del pánico. Su respiración se aceleró. Ethan, consciente de que eso suponía un retroceso, mantuvo la calma y le susurró palabras tranquilizadoras. Al final, el caballo volvió a sosegarse, pero Ethan comprendió que aquello no era más que el principio. Fénix tendría que luchar todavía con los fantasmas de su pasado, y él se había prometido acompañarlo en esa travesía,
fuera el tiempo que fuera. La luz dorada del amanecer inundaba la modesta granja de Ethan. De pie ante la caballeriza de Phoenix, con una taza de café en la mano, contemplaba al caballo que, con desconfianza, masticaba su heno. Cada día ofrecía pequeños avances, pero Phoenix seguía receloso. Ethan entendía que no había atajos. La paciencia era su única baza. Empezó por acostumbrar a Phoenix poco a poco a sus caricias. A diario, le pasaba la mano con delicadeza sobre el lomo. Al principio, el semental se endurecía, pero poco a poco fue aceptándolo. Ethan le hablaba con voz serena, contándole historias de su infancia o cualquier cosa que se le viniera a la mente. No importaban tanto las palabras como el tono de su voz. Un día decidió llevar a Phoenix a un prado pequeño. Abrió la puerta del establo con cautela, pero, al intentar ponerle la cabezada, Phoenix se soltó bruscamente, dando un respingo hacia atrás. Ethan soltó un leve improperio, pero se esforzó por recobrar la calma. Retrocedió para darle espacio y, tras varios minutos, lo intentó por segunda vez. En esa ocasión, Phoenix, a regañadientes, dejó que le pusiera la cabezada. Al llegar a la pradera, el caballo se detuvo en la puerta, respirando hondo, como si evaluara el entorno. Ethan aguardó con paciencia. Al fin, Phoenix avanzó con un casco y luego con otro, explorando el lugar, sin apartarse demasiado de Ethan. El progreso estaba ahí, pero a un ritmo lento. Ethan comprendía mejor las heridas del pasado. Phoenix se aterrorizaba con movimientos repentinos o ruidos fuertes. Una tarde, al caérsele un cubo, el caballo saltó con tanto pánico que casi se golpeó contra la valla. Entonces Ethan vio con claridad que Phoenix arrastraba heridas físicas y otras más hondas en el fondo de su alma. Durante aquel tiempo, recibió la visita de un viejo conocido, el señor Grayson, un ranchero jubilado que, al oír la historia de Phoenix, quería verlo con sus propios ojos. «Te has metido en un buen embrollo, chico», dijo con gravedad. Ethan asintió. «Lo sé, pero él merece otra oportunidad». Mr. Grayson observó con ojo experto a Phoenix. «Este caballo tiene fuego en su interior, pero se lo han apagado demasiadas veces». Se pasó la mano pensativo por la barbilla. «Dale tiempo, pero también ponlo a prueba. A veces tienen que descubrir su fortaleza antes de confiar en sí mismos». Aquellas palabras se grabaron en la mente de Ethan. En los días sucesivos, empezó a sacar a Phoenix de su zona de confort con suavidad. Lo guiaba por terrenos distintos. Lo hacía pasar por un vado y lo acostumbraba a nuevos sonidos. Cada vez el caballo retrocedía. Sin embargo, con cada intento, se mostraba un poquito más confiado. Una noche, mientras cepillaba a Phoenix, Ethan percibió que el animal dejaba de ponerse tenso, llegando incluso a apoyarse ligeramente en su mano. Un pequeño triunfo que le arrancó una sonrisa. Pero la mañana siguiente trajo un nuevo reto. Se aproximó una tormenta y los truenos distantes pusieron de los nervios a Phoenix. Con el primer relámpago, el caballo perdió el control, dando coces a las paredes y en un intento de escapar. Ethan saltó de inmediato, intentó calmarlo con su voz tranquila, mas el terror de Phoenix era demasiado grande. Tras una noche de insomnio, Ethan comprobó al amanecer que el caballo volvía a estar receloso. Aquella noche había reavivado antiguas pesadillas. Suspiró. Sabía que retroceder formaba parte del camino, y no iba a rendirse. Al día siguiente optó por cambiar de enfoque. Llevó a Phoenix al prado, lo dejó pasear sin molestar y lo contempló a cierta distancia. Tras un rato se aproximó. Esta vez Phoenix no se apartó. Tal vez la confianza continuara ahí, agazapada. Ethan sabía que debía mantener la calma. La recuperación de Phoenix era un camino largo. Con el paso de los días, ambos establecieron una rutina. Ethan se despertaba antes del alba, preparaba la comida y dedicaba las primeras horas a afianzar la confianza de Phoenix. Aún con altibajos, veía que el caballo poco a poco se iba relajando. Pero un imprevisto estaba por llegar. Una mañana llamaron a la puerta de la granja. Ethan, con las manos manchadas de trabajo, fue a abrir. Un hombre corpulento, con el rostro curtido por el clima, se presentó. «Tú debes de ser Ethan», dijo con voz profunda. «Estuve buscando a ese caballo». A Ethan se le encogió el estómago. «¿Quién es usted?», preguntó con recelo. «Me llamo Carter», contestó. «Trabajé antes con Víctor Harlan». El nombre resonó en la cabeza de Ethan.
Harlan había sido el propietario anterior de Phoenix, quien lo maltrató y luego lo despreció. Carter advirtió la tensión y levantó las manos conciliadoras. No vengo a reclamártelo, aclaró, pero sé de lo que este caballo es capaz. Le explicó que, en un principio, Phoenix había sido entrenado para carreras de fondo. Harlan veía en él un gran potencial, pero lo sometió a un adiestramiento despiadado. Cuando Phoenix colapsó, Harlan lo consideró inútil y lo abandonó. El problema no era el caballo, sino Harlan, dijo Carter con una sacudida de cabeza. La rabia se encendió en Ethan, mas consiguió calmarse. ¿Por qué me lo cuenta? Carter dio un paso adelante. Porque creo que Phoenix puede recuperarse. Quizá llegue a ser más fuerte que antes. Puedo ayudarte si me dejas. Ethan no tenía claro si fiarse de Carter, pero necesitaba su experiencia. Phoenix merecía toda oportunidad posible. De acuerdo, dijo al fin, pero con mis condiciones. Lo primero es el bienestar de Phoenix. Carter aceptó y comenzó a ayudar desde el día siguiente. Observó con detenimiento la forma de moverse de Phoenix, estudió sus reacciones, introdujo ejercicios sutiles. Ethan desconfiaba, pero debía admitir que Carter sabía lo que hacía. Con una determinación serena, alentó a Phoenix a moverse más, a recuperar sus instintos, a creer en sí mismo. No todo fluía sin tropiezos. Una tarde Carter quiso probar un ejercicio nuevo. De pronto, Phoenix se espantó y huyó al galope hasta el otro lado del prado. Ethan trató de alcanzarlo, pero Carter lo detuvo. «Dale su espacio», murmuró. «Debe tomar sus propias decisiones». Con recelo, Ethan se detuvo. Phoenix permaneció un rato en tensión, luego resopló y dio un paso cauteloso. Al final regresó despacio hacia ellos. Ethan sintió a la vez alivio y admiración. Tal vez Carter estaba en lo cierto. Phoenix necesitaba reencontrarse. Los días transcurrieron y Carter demostró no solo sus conocimientos, sino también su paciencia. Enseñó a Ethan nuevas técnicas para trabajar con Phoenix, y con el paso del tiempo, el caballo se fue acostumbrando a esos estímulos. Cierta noche, mientras Ethan lo cepillaba, Phoenix ya no se estremeció, sino que se apoyó sutilmente en su mano, buscándole. Un avance minúsculo pero real. Al amanecer siguiente, sin embargo, se desató otra tormenta. Los truenos atemorizaron a Phoenix, que golpeó las paredes y buscó huir. Ethan le habló, trató de serenarlo, mas de nuevo la angustia de Phoenix lo sobrepasó. Cuando la noche pasó sin tregua, el caballo amaneció más receloso. Aquella vivencia reabrió viejos temores. Ethan no se rindió. Aceptó que los retrocesos eran parte del proceso. Al día siguiente probó un nuevo enfoque. Dejó a Phoenix en el prado, pastando con calma, y lo contempló a cierta distancia. Luego se acercó y comprobó que el caballo no retrocedía. Quizá la confianza no se había esfumado, solo estaba oculta tras su miedo. No tenía más remedio que armarse de paciencia. La sanación de Phoenix todavía era un camino largo, y pese a todo, se veía un avance continuo. Aún así, Ethan sabía que quedaba mucho tramo por recorrer. El caballo ya no estaba tan tenso, pero de vez en cuando asomaban recuerdos dolorosos. Ethan lo vigilaba con atención, siempre dispuesto a ayudarlo con paciencia y empatía. Cierta mañana, mientras Ethan guiaba a Phoenix al prado, vio que Carter lo esperaba apoyado en la valla. «Está más fuerte», dijo al fin. «Pero sabes bien que no basta. Tiene que dejar atrás su pasado». Ethan asintió, consciente de que Carter tenía razón. Phoenix había mejorado, pero debía enfrentarse a nuevos retos. Carter propuso un ejercicio que evocara su antiguo entrenamiento de carreras, aunque sin presiones ni malos tratos. Aquella tarde, Ethan y Phoenix entraron en un cercado más amplio, semejante a un circuito de carrera. Ethan sujetaba el ronzal sin apretarlo, dejando que Phoenix decidiera. El caballo arañó el suelo con los cascos y miró a su alrededor con incertidumbre. Tras un instante de vacilación, empezó a moverse. Ethan lo acompañó, dándole ánimos. Poco a poco, Phoenix alzó el trote, mostrando un atisbo de soltura. Fue un triunfo modesto pero crucial. Sin embargo, un ruido repentino resonó en la zona. Un tractor lejano, y Phoenix se detuvo en seco, tenso, el pánico asomando en su mirada. Ethan se quedó inmóvil. El caballo revivía su pasado oscuro y parecía a punto de huir de nuevo. Ethan sabía que debía tomar una decisión.
Podía llevarlo de vuelta al establo y evitar la situación, o ayudarlo a superarla. Se acercó con cuidado y posó la mano en su cuello. Tranquilo, aquí estoy. Estás a salvo. Notó el corazón desbocado de Fénix. Comprendía que no debía anular el miedo, sino afrontarlo sin que lo dominase. Al cabo de unos minutos, Fénix comenzó a relajarse. Ethan se apartó un paso, dándole espacio. El caballo inclinó despacio la cabeza y exhaló un suave bufido. Era un momento de confianza, un leve pero decisivo avance. Carter observó la escena con los brazos cruzados. No está mal, murmuró, pero es solo el comienzo. Ethan era consciente de que no bastaba con que Fénix asimilase estos estímulos. Debía aprender a conservar la calma en medio de lo desconocido. Así comenzó a exponerlo a otras experiencias. Lo sacó a caminos cercanos al tráfico, le enseñó ruidos variados y lo llevó a lugares que le inspiraban temor. Una tarde, al regresar al establo, advirtió que Fénix ya no se asustaba como antes. No era una transformación fulminante, pero se le notaba más sereno. Aunque la verdadera prueba todavía no había llegado. Carter tuvo una idea. Un entrenamiento en una pista de carreras auténtica, no para forzarlo a competir, sino para que se reconciliara con ese lugar que una vez fue origen de su tortura. No es correr por ganar, explicó, sino por demostrarle que tiene el control. Ethan entendió que se trataba de un paso enorme, pero estaba dispuesto a darlo con Fénix, pues solo enfrentándose a los fantasmas del pasado podría superarlos de veras. Durante los días siguientes, preparó a Fénix para ese entrenamiento. Lo fue habituando a espacios desconocidos y a interactuar con gente nueva. Carter seguía junto a él, dándole consejos para reforzar la seguridad del caballo. Por fin llegó el día. La atmósfera en la pista se sentía cargada de emoción. Ethan llevó a Fénix a la zona del óvalo y su corazón se desbocaba. ¿Estaría el caballo listo para ello? Fénix levantó la cabeza y sus ojos reflejaron un brillo especial. Ethan sintió que el animal quería dejar atrás esa sombra de su historia. Caminó con cuidado hasta la pista. El semental se paró, tensando el cuerpo al reconocer el lugar. Ethan respiró hondo. Tú eliges el ritmo, susurró. Con cierto recelo, Fénix movió un casco, luego otro. Ethan lo acompañó. No había prisa. Aquello no era una carrera, sino un recomienzo. Cuando terminó una primera vuelta, el caballo parecía relajarse. Ethan sonrió al ver que la rigidez se disipaba. Carter contempló la escena, asintiendo con gesto aprobado. Tiene mucho potencial, murmuró. Pero lo más importante está aún por llegar. Ethan lo entendió perfectamente. No se trataba de que Fénix se moviese, sino de que lo hiciera por voluntad propia. Aflojó el ramal y retrocedió unos pasos. Adelante, Fénix. Aquí estoy. El caballo resopló, miró a Ethan y luego echó a galopar. Sus movimientos desplegaban fuerza y elegancia. Su trote denotaba confianza. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Fénix ya no era aquel ser roto. Se había liberado. Cuando Fénix se detuvo, Ethan se aproximó y posó una mano sobre su lomo. «Lo has conseguido», susurró. El caballo presionó suavemente su hocico contra él, como si lo corroborara. Después se sentaron Carter y Ethan al borde del prado. «¿Y ahora qué?», inquirió Carter. Ethan dirigió la vista hacia Fénix, que pastaba tranquilo. «Ahora, que él decida. No pienso obligarlo a nada. Haga lo que haga, contaré con él». Con el paso de las semanas, Fénix siguió junto a Ethan, sin atisbos de miedo ni vacilaciones. En la ciudad se hablaba de su metamorfosis. Había gente que venía solo para ver al caballo que había renacido de la oscuridad, pero para Ethan, lo de menos era la fama. Cierto día, un chiquillo se asomó a la cerca. «¿Es verdad que antes tenía miedo?». Ethan, sonriendo, respondió. «Así es, pero el miedo no es el final. Solo implica que necesitas a alguien que crea en ti». El niño asintió, contemplando con admiración a Fénix. La historia de Fénix se difundió aún más, y Ethan recibió invitaciones para relatar su experiencia en escuelas y eventos, compartiendo un mensaje de esperanza. Fénix ya no era solo un caballo. Representaba valor y una segunda oportunidad. Carter continuó siendo parte de sus vidas. «Has logrado algo especial, muchacho», le dijo un día. «No cualquiera llegaría tan lejos». Ethan sonrió con humildad. «Solo hice lo que debía hacerse». Unos meses después llegó la propuesta de participar en una carrera simbólica.
No competían por ganar, sino como símbolo de renacimiento. Ethan dudaba, pero al fijarse en Phoenix, comprendió que debían intentarlo, pues esa era su siguiente fase. Llegaron a la pista y, esta vez, el caballo se detuvo con la cabeza alta, sin mostrar miedo, sino aceptación. Sonó la señal de partida, pero fue Ethan quien marcó el ritmo. Phoenix salió a galope, no obligado, sino por el placer de moverse. No corría para vencer, sino para vivir. Al cruzar la meta, el público estalló en aplausos, pero a Ethan no le hacían falta. Sabía que ya habían triunfado, y no precisamente en la pista, sino en su camino personal. Aquella noche, al contemplar a Phoenix bajo el cielo estrellado, Ethan dijo en voz baja: «Lo hemos logrado». El caballo rozó suavemente su hombro, como si lo entendiera, y Ethan sintió que, en realidad, aquel era el final de una travesía y, a la vez, el comienzo de una historia nueva.